Bueno, hoy vamos a ver funciones. Vamos a empezar a ver la parte esta que es muy interesante que se llama, que es funciones. Déjame un segundo. Me voy a conectar a la victoria. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Si se corta es un ratito. Bueno, funciones. Nosotros vamos a usar las funciones justamente porque, bueno, cualquier programa más o menos grande, más o menos que se respete, necesitamos que podamos reutilizarlo, ¿sí? Podamos reutilizarlo y vamos a ver que usando funciones logramos que nuestros programas sean más fáciles de leer también, ¿sí? Porque vamos a poder separar partes del código, vamos a poder llamarlos continuamente. Entonces, como introducción, vamos a hacer un recordatorio de cómo es la programación modular. La programación modular lo que consistía era en tomar un programa grande, lo que yo siempre les digo, piensen en su problema y traten de dividir su problema en partes más pequeñas, ¿sí? Entonces encaran cada una de las partes. Por ejemplo, bueno, acá está el ejemplito este. Un algoritmo para determinar el promedio de las notas del curso, ¿sí? Si ustedes lo ven así, puede parecer como que es muy largo el programa. Pero lo que ustedes podrían hacer es separarlo por ejemplo, en estas tres partes, ¿sí? En hacer primero un algoritmito para ingresar los números por teclado. ¿Y qué pasa? Como van a ser números y van a ser notas, vamos a ponerle ahí una validación, ¿sí? Después vamos a ponerle el algoritmito para calcular el promedio, que bueno, dependiendo si son arreglos, será un poco más complejo, porque tendrá un for e ir recorriendo todas las notas. O si por ahí tienen distintas notas de parciales, tiene que calcularse primero un subpromedio, qué sé yo, ¿sí? Y después un algoritmito para imprimir el promedio, si nos hace falta. Entonces, como que nosotros encaramos el programa por partes. Esperen, a ver, vamos a ver quién preguntaba algo ahí del Sinja. ¿Seguían con lo del Sinja? Sería la parte de tomar el problema, digamos, reducir el problema en programas más pequeños para resolverlo. Entonces nosotros vamos a usar eso, vamos a evidenciar las distintas partes con funciones. Hasta ahora podríamos haberlo hecho, qué sé yo, digamos, haciendo comentarios, haciendo bloques, etc. Pero hay una parte re interesante que son las funciones. Y nosotros hasta ahora estuvimos usando funciones. Cuando ustedes usaban printf o scanf, o mat, o alguna de las funciones que había en mat.h, estábamos usando funciones, ¿sí? Funciones de la biblioteca estándar. Bueno, nosotros usamos print-scanf, por ahí capaz que alguno habrá usado ya sqrt, etc. ¿sí? Nosotros vamos ahora a poder hacer nuestras funciones, ¿sí? Nosotros vamos a poder hacer nuestras funciones también. O sea, aparte de usar las funciones de la biblioteca estándar o funciones de otras personas, vamos a usar nuestras funciones. ¿Y cómo son estas funciones? Hay dos partes principales, o sea, de cuando usamos una función. Primero tenemos que definirla. Definir una función significa escribirla, escribir qué hace ese pedacito de código, ¿sí? Una función es eso, es un pedacito de código que nosotros vamos a poder ejecutar cuando nosotros querramos. Y acá, recuerden que cuando yo lo pongo así es medio como pseudocódigo, ¿no? Fíjense que esto no podría ser el nombre de una función.
No podría ser el nombre de una variable. ¿Pero a qué me refiero? Las funciones van a tener un tipo de valor de retorno. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede bien claro. Un tipo de valor de retorno, un nombre, ¿sí? Una lista de parámetros, entre paréntesis, y entre llaves, el código, ¿sí? Las sentencias que van a formar parte de esa función. ¿Ah? El nombre de la función, así como en el caso de las funciones que nosotros estuvimos usando, por ejemplo, es printf. Printf es el nombre de una función, ¿sí? No, ustedes van a tener que elegir para las funciones que ustedes hagan nombres, distintos nombres, ¿sí? Esos nombres tienen que tener las mismas características que tenían las variables, ¿de acuerdo? Las variables que únicamente eran letras del alfabeto inglés, o guiones bajos, o números, ¿sí? No podía tener digamos, guión del medio, no está permitido, ¿sí? Entonces, el nombre de la función debería ser, igual que tiene que respetar las mismas reglas que las variables, ¿sí? Luego vamos a usar ese nombre para llamar ese pedacito de código, ¿sí? Y no debería tener el mismo nombre que otras funciones tampoco. ¿Se entiende? No puede haber dos funciones con el mismo nombre dentro de un mismo programa, ¿sí? La lista de parámetros son unas variables, una lista de variables o de información que va a recibir la función esta para trabajar, ¿sí? Nosotros cuando llamamos a las funciones, le vamos a pasar información para que trabaje. O sea, podríamos pasar la información, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora en un segundito. Y bueno, como es una lista, se llama lista de parámetros, como es una lista, va separada por comas, ¿sí? Van a ver en el ejemplo ahora a qué me refiero. Y en realidad van a ser variables a los cuales hay que incluir su tipo, ¿sí? El tipo de variables. O sea, por ejemplo, si usted tiene una variable entera y una variable flotante, tienen que decir int a, int b. ¿Sí? Y a veces las funciones van a devolver algo. Las funciones, por ejemplo, la función sqrt devuelve la raíz cuadrada de un número. Bueno, ese valor de retorno, cuando escribimos la función, tenemos que poner cuál es el tipo. En la definición de la función tenemos que aclarar cuál es el tipo de valor que devuelve, ¿sí? Y bueno, las sentencias es el codiguito que nosotros vamos a usar, ¿sí? A diferencia de las otras estructuras que nosotros vimos hasta ahora, la definición siempre lleva llaves, aunque sea una sola sentencia, ¿sí? Siempre entonces, en la definición de la función va a ir el tipo de valor de retorno, el nombre de la función, entre paréntesis la lista de parámetros, sí o sí van a comenzar las llaves, comenzar y cerrarse las llaves, y adentro el código que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, veamos el ejemplo ahora. Fíjense, esta es una definición de una función que se llama media. ¿Ven? Una definición de una función que se llama media. La lista de parámetros de la función media, fíjense que está entre paréntesis, y yo pongo, por ejemplo, n1 y n2, ¿sí? O sea, yo a la función media le voy a pasar dos valores. Porque ¿qué quiero que haga la función? Que me calcule la media, ¿sí? O sea, se dan cuenta un poco cómo funciona, ¿no? Yo elegí la palabra media para llamar a la función que me va a calcular la media. Y entonces, fíjense que tiene el valor de retorno es float. Esto que dice acá float delante de la función media significa que esta función va a devolver una variable o un número, un valor que es float, ¿sí? Y tiene sentido porque la media generalmente no es un entero, la media generalmente es un flotante. Y bueno, y acá adentro
están las llaves, en donde van a estar las sentencias que forman la función. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos esta función que es, hace una int suma, ¿sí? Y un float resultado. Y en suma es igual a n1 más n2. Primer detalle súper importante acá. ¿Qué pasa, Federico? ¿Fue un error? ¿Alguien quería hablar? Bueno. Fíjense que N1 y N2 no están definidos dentro del cuerpo de la función. ¿Lo ven? Porque están las llaves, se abren las llaves y no está int1, N1, int N2. Con que estén en la lista, de parámetros, es como que ya están definidos en la función. ¿Sí? No hace falta definirlas. De hecho, si las definen va a ser un error. Entonces, bueno, en resultado, ¿qué van a hacer? Y si era calcular la media entre dos variables, ¿qué tenemos que hacer? Y dividir por 2. ¿Sí? Entonces, resultado va a ser igual a suma dividido 2. Fíjense que como suma es entero y el 2 lo puse así como entero, y bueno, hay que hacer un cast de suma para que la división sea una división flotante. Y se guarda el resultado. Y miren esto que aparece acá. Return resultado. Entonces, ustedes le están diciendo acá que en la función media, al final de todo, ahí está una palabrita clave que se llama return. Nosotros ya vimos return en el main, que poníamos return 0. Que eso hacía que hacía. Y salía de la función main y devolvía a quien había llamado a la función main, le devolvía un 0. Acá es lo mismo. Cuando la función toca, digamos, cuando se para y ejecuta un return, es lo último que va a hacer la función. ¿Sí? Es la última línea de la función. Si sucede antes, terminará antes, ¿no? Entonces por eso se le pone al final. Entonces ustedes van a decir return resultado. Entonces va a devolver resultado y usted tiene que prestar la atención que resultado tenga el mismo tipo que nosotros definimos cuando hicimos la definición de la función. ¿Sí? Entonces tenemos un float acá, y bueno, el resultado de float, sí, resultado de float, acá está definido. ¿Sí? Entonces esto no nos va a dar ningún warning ni nada. Y el resultado va a ser el esperado. ¿Sí? Entonces, esta es una definición de una función, ¿sí? De una función media. Este es el encabezado de la función. Fíjense que no tiene punto y coma, ¿no? O sea, simplemente es el tipo de valor de retorno, el nombre de la función que nosotros queremos que tenga, y entre paréntesis la lista de parámetros. ¿Sí? Se llaman parámetros de la función. Aunque tengan el mismo tipo, fíjense que son dos enteros, aunque tengan el mismo tipo, debe aclararse cada uno de los tipos, ¿sí? De cada variable. Esto a nosotros nos sirve para justamente, o sea, se entiende la diferencia que esta coma, cuando nosotros definíamos dentro de la función dos variables diferentes, cuando usábamos la coma no hacía falta poner el tipo de la segunda, ¿sí? Este no es el mismo tipo de coma. Este está separando los parámetros. Y cada parámetro debe ir con su tipo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Bueno. Entonces, esto es el encabezado de la función y esto es el cuerpo de la función. El cuerpo siempre es un bloque, o sea, entre llaves. ¿Sí? Bueno. Y ahí está más o menos explicado todo esto. Ahí está. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda hasta acá? Y cuando alguno llame la función esa, solamente recibiría el resultado, o sea, no vería todo eso del medio, ¿no? Exacto. O sea, Sí, sí. a ver, Solamente recibe el resultado. A menos que adentro haya un printf. ¿Qué sé yo? Puede haber un printf. ¿Sí? a ver. Luciano, sí. Main sería una función. Vamos a ver.
Vamos a calcular, vamos a hacer una función que se llame saludo. Acá vemos una definición de una función. ¿Sí? Main es una función. Es la primera y siempre tiene que haber la función main, siempre tiene que estar. Y fíjense que, más o menos, respeta lo que yo les dije. Se llama main, es una regla, tiene que haber una función que se llame main. Listo. Hay una regla también en el estándar que main tiene que devolver un valor entero. ¿Sí? 0 es un valor entero, perfecto. Entonces, en la última línea de la función, ponemos return 0, listo. 0 es un número. El estándar dice que si el programa termina con éxito, tiene que devolver un 0. El estándar permite dos tipos de lista de parámetros. Void, que ya lo vamos a ver, ¿qué hace? Y el que ustedes siempre cuando abren el Sinja lo ven, que dice, que se llama int rc char rb, etc. ¿Sí? Entonces vamos a definir una función que no va a devolver nada. Vamos a ver esto, vamos a verlo ahora. A ver. Sigamos con el ejemplo de media y después quiero que vean algo primero. Cuando nosotros llamamos a esa función, que se llama media, fíjense cómo le pasamos acá un 7 y un 8. ¿Ven? Le podemos pasar constante. Así como cuando calculábamos la raíz cuadrada, le pasábamos un valor cualquiera. ¿Sí? Acá le podemos pasar un valor cualquiera. Tiene que ser dos enteros. ¿Sí? Se llama, el llamado, miren, esto es re importante, en el llamado a la función no van los tipos, ¿sí? No van los tipos, porque son constantes, ¿sí? No van los tipos. Va solamente qué es lo que queremos pasar. Y en el llamado a la función sí va el punto y coma, porque es una sentencia. Es como cuando hacíamos printf, ¿sí? Entonces, es una sentencia común y corriente, sí va al punto y coma. Y como media devuelve un float, nosotros deberíamos asignárselo a una variable, porque si no lo perderíamos, ¿sí? Entonces ponemos m es igual a media 7,8. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este programa? Este programa va a llamar a la función media, va a poner el 7 en n1, el 8 en n2, va a hacer todo el proceso ese que yo les mostré recién, y va a hacer el return del resultado. Ese valor va a venir acá. Es como que yo reemplazo ese valor de return por toda la función. Y entonces se va a asignar al m. ¿Sí? M va a ser igual al valor que devuelva esta función, cuando le paso esos argumentos. Y ahí es donde venía. Fíjense que yo dije argumentos acá. La gran diferencia que hay es, la lista de parámetros era esa lista de variables con sus tipos que nosotros ponemos en la definición de la función. ¿Sí? Y los argumentos, la lista de argumentos, es esta lista de cosas que nosotros le mandamos a la función. Cuando llamamos a la función, esto que ponemos entre paréntesis es la lista de argumentos. Y fíjense que no solo pueden o no ser variables, pero no tienen su tipo. ¿Ven? Simplemente puse 7 y 8. Miren acá. Acá le mandé dos variables, A y B. ¿Sí? Y A, y supongo que será un entero, y B supongo que será un entero, porque yo ya sé cómo está hecha media. ¿Sí? Entonces yo le paso A y B. Pero no digo int A, int B. No, simplemente A, B. ¿Sí? La lista de argumentos tiene que coincidir con la lista de parámetros. ¿Sí? En tipo, o sea, los tipos tienen que coincidir y la cantidad tiene que coincidir. ¿Sí? Y entonces, cada elemento de la lista de argumentos se copia en la lista de parámetros. ¿Se entiende eso? Y acá hay algo re importante. Miren esto. Yo acá puse A, B. ¿Sí? Puse A y B. Y el contenido de A se va a copiar en N1 y el contenido de B se va a copiar en N2. ¿Podrían tener el mismo nombre? Sí, podrían tener el mismo nombre. Eso no es un problema. ¿Sí?
hay veces que coinciden y hay veces que no coinciden. Pero como la lista de argumentos cuando hagamos el llamado va a ser desde otra función, acuérdense que donde teníamos bloques diferentes, podíamos tener variables diferentes. ¿Sí? Entonces, acá uso otro ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo es, de vuelta también, miren cómo recibe un float y un int. ¿Sí? Este es para sacar la potencia. Este es un programita para sacar la potencia. Y va a devolver un float. ¿Sí? Voy a usar una variable intermedia que se va a llamar p, que bueno, le inicializo en 1 porque después voy a ir multiplicando por la base. ¿Sí? Voy a multiplicar la base exponente veces. ¿Sí? Fíjense que puse acá de 0, mientras que i sea igual a 0, desde i igual a 0, mientras que i sea menor que exponente. Entonces, voy a multiplicar base por sí misma exponente veces. ¿Sí? Es una potencia. Y el llamado sería algo así. ¿Sí? Yo defino la variable resultado y digo, bueno, está bien, resultado va a ser igual a lo que devuelva potencia si le paso un 2 y un 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El 2, este 2, se copia en base. ¿Sí? Es como si fuese que yo estoy asignando cuando yo hago las definiciones y le hago la inicialización al mismo tiempo. ¿Sí? El 2 se copia en base. Y el 3 se copia en exponente. ¿Sí? Y estaba el otro, ahora vamos a volver a eso. ¿Y qué pasa si nosotros no queremos mandarle nada a la función? Nosotros queremos que la función haga algo, pero sin que nosotros le mandemos nada. ¿Sí? Entonces, la lista de argumentos, cuando llamamos a la función, no hay que poner nada, simplemente abrir y cerrar paréntesis. Y la lista de parámetros tiene que tener la palabra void, que es un tipo de dato. ¿Sí? Hay un nuevo tipo de datos que nosotros no lo habíamos visto hasta ahora, pero que se llama void. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este ejemplo. Ahora vamos a hacer este ejemplo, a ver acá. Fíjense cómo yo tengo una definición de una función que va a ingresar una nota. ¿Sí? Y yo no quiero pasarle ninguna información, no quiero pasar información a la función. Es simplemente quiero que desde la función se ingrese algo. Bueno, y va a devolver un entero. ¿Sí? Y entonces, bueno, hago la función. Todo lo que hacemos siempre para validar las notas, lo hacemos dentro de la función. Y devuelve la nota ingresada. ¿Sí? La nota ingresada, esta nota, se copia en n, se asigna a n. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a escribir acá. Vamos primero a escribir otra función. Nosotros podríamos hacer una función que no devuelva nada tampoco, no devuelve nada, se pone void. Porque puede haber funciones que no devuelven nada. Entonces, como tipo de valor de retorno ponemos void. Y además, puede no recibir nada, entonces la lista de parámetros va a tener void también. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una función que se llame saludo. ¿Ven? La función no va a devolver nada. La función no va a recibir nada. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la función? Y simplemente vamos a poner un printf. ¿Sí? O podríamos... Por ahora vamos a poner un printf. ¿Sí? Bueno, primera cosa, esto... Fíjense que tiene una sola sentencia. Yo podría haber omitido la llave, porque tiene una sola sentencia, pero eso no está permitido. ¿Sí? En las funciones, las llaves son obligatorias, aunque sea solamente una sentencia de la función. ¿Sí?
Entonces, yo acá digo, bueno, a ver, si yo ejecuto este programa, ¿qué creen que pase? ¿Alguna idea? Si ejecuto este programa. Nada, porque no se le está pidiendo que ejecute esa función. Muy bien. Para ejecutar las funciones, nosotros tenemos que llamarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el programa no sabe, el programa no tiene ninguna idea de qué es lo que yo quiero hacer con esa función. ¿Sí? Entonces yo tengo acá una función, y este programa tiene dos funciones, acuérdense. Hay una función que es obligatoria, que es main. Y después puedo yo hacer todas las funciones que yo quiera. Las funciones, por ahora, por un rato, las vamos a poner siempre arriba del main. ¿Sí? Por ahora. Porque las funciones es como que tienen que estar definidas antes que se las llame. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a llamar a la función. ¿Cómo se llamaban las funciones? Esta función no devuelve nada. Entonces, no hace falta que yo salve su valor. Entonces, voy a poner saludo, hago el llamado a la función, saludo. Y a la función no le paso nada tampoco. O sea que entre paréntesis, la lista de argumentos va a estar vacía. ¿Sí? Entonces, abro, cierro paréntesis. Y como es una sentencia, va con un punto y coma. ¿Sí? Entonces, ahí hace el saludo. Ejecuto esto. Perfecto. Saludo. ¿Sí? Bueno, pero es mucho mejor poner un printf y listo acá en el main. Bueno. Después vamos a discutir sobre algunas teorías o ideas para empezar a escribir programas. La idea es que cada cosa que su programa haga esté en una función para que esté más Profe, ordenado. Sí. o sea, nosotros podemos hacer, hay una función para que, por ejemplo, haga solito, simplemente poniendo, por ejemplo, insertando las notas, ya nos haga el máximo, mínimo y promedio, por ejemplo. Podríamos hacer una función para cada una de esas cosas. Ahora lo vamos a Ahí ver. con los arreglitos y eso. Ah, bien. Exacto, exacto. Eso sería, digamos, cuando veamos arreglos, vamos a ver. ¿Sí? Ahora cuando veamos cómo pasar arreglos a las funciones, vamos a hacer ejemplos de eso. Pero sí, la idea es que ustedes tengan cosas así como ingresos, ¿sí? Después vamos a ver cómo son la lista de argumentos, ¿sí? Pero ustedes pueden tener ingresos, procesamiento, después, insisto, después vamos a ver, qué sé yo, impresión. ¿Sí? Entonces ustedes, el programita suyo queda así. Y ustedes ya saben que arranca con el saludo, después está el ingreso al arreglo, después está el procesamiento que le quieran hacer al arreglo, y después está la impresión. ¿Lo ven? Y entonces el programa así está súper claro. Después tendrán que ir a ver qué hace cada función. Insisto, después veremos cómo le pasamos también esa información a las funciones. ¿Sí? Pero esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá este programa no recibe ningún dato, por eso es void, y por eso el llamado está con los paréntesis vacíos. Tienen que siempre ver eso, ¿no? Si ustedes no le mandan nada, es conveniente, ¿sí? Si ustedes no ponen acá el void, funciona igual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ponen los paréntesis vacíos, ustedes podrían estar cometiendo un error, porque quizá ustedes dicen, no, yo quiero hacer un programita para que salude, pero le quiero mandar, por ejemplo, acá el nombre de la persona, ¿no? Le quiero mandar cuál va a ser el nombre a quien tiene que saludar. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos eso cuando veamos arreglo. Y ustedes capaz que dicen, bueno, pero después lo hago eso. Lo hago después. Bueno, mientras tanto sigo escribiendo el programa. Y después ustedes cuando lo vean esto, de vuelta van a decir, acá, ¿qué era lo que tenía que recibir esto? ¿Tenía que recibir algo o no tenía que recibir nada? Es como que ustedes pueden llegar a entrar en duda. ¿Por qué no completé este programa? En cambio, ¿qué pasa si ustedes escriben void? Está explícito
que ustedes no van a mandarle nada, ¿sí? Porque ustedes pusieron el void ahí. Ustedes ya saben, void significa vacío. Ustedes están haciendo explícito, están haciendo explícita la lista de parámetros, ¿sí? En cambio, si ustedes no ponen nada, puede ser como que ya les digo, sí, después lo termino de escribir. ¿Se entiende el concepto? Si ustedes haciéndolo explícito, ustedes previenen futuros errores. Es aconsejable que siempre, si la función no recibe nada, entre paréntesis, en la definición, en la lista de parámetros, tengan la palabra void, ¿sí? Que significa vacío. Profe, Sí. ¿y qué pasaría? O sea, se puede también hacer como al revés, como es el do while, así que haga primero o sea, que haga primero de las llaves y al último esté la condición. No estoy seguro de entenderte. ¿Cuál condición? No hay ninguna O sea, condición. bien, listo. Está. Acá no hay condiciones. Acá yo definí la variable. Yo, por ejemplo, puedo hacer, voy a hacer otra función que se llama igual, pero que no se llama igual, digo. Saludo 2. Vamos a ponerle. Y voy a poner hola Claudio. No, básicamente no sería, profe, como Fíjense esto, hacer un programita, sí, hacer un programita antes, digamos, del programa grande y llamarlo, digamos, para hacerlo más rápido, porque lo tenés que usar varias veces. claro, es eso. Pero no es un programita. Lo que quiero que vayamos viendo es que no quiero que ustedes empiecen a hacer un programa, no quiero que empiecen a hacer un programa aparte en una función. ¿Sí? No quiero que hagan todo lo mismo que hacía el main antes en una función. No. Quiero que separen el main en distintos fragmentos y hagan distintas funciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Es Sí, correcto sí. lo que vos decís. Vos podés decir lo mismo que hacíamos en todos los programas hasta ahora, lo puedo copiar directamente y poner adentro una función y que lo resuelva la función y listo. Chao. ¿Sí? Por ejemplo, ahora. Bueno, fíjense esta otra cosa. Ustedes pueden tener dos funciones definidas y yo uso solamente una. ¿Sí? ¿Ven que tengo un saludo 2? Y llamo solamente a saludo 2. Y no me da error ni nada. Lo bueno estaba que yo podía llamarlo cuantas veces yo quiera también. Y es lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Acá en la función yo puedo, por ejemplo, escribir, ustedes dicen, no, pero esta es una línea. Bueno, podríamos, por ejemplo, hacer, esto ustedes ya lo habían hecho. Ya habíamos trabajado con arreglo, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, podríamos hacer así. Las cadenas se definen así. Los arreglos de cadenas, ya lo vamos a ver capaz que la semana que viene, si no lo vieron, se inicializan con comillitas en arreglos. Lo puedo poner acá. El arreglo va a tener 80 caracteres, pero bueno, va a estar únicamente los primeros 7 van a estar completos. En realidad, los primeros 8. Claudio tiene 7 caracteres y además al final aparece un carácter 0, digamos. ¿Sí? Bueno. Y el resto todo en 0. Y acá ya habíamos dicho que usamos %s y el nombre del arreglo para imprimir. Esto. ¿Sí? Después vamos a trabajar más sobre esto. Otra cosa acá. Cuando el programa, fíjense que acá este programa no tiene ningún return. ¿Por qué no tiene un return? Porque yo no estoy devolviendo nada. ¿Sí? Como no devuelvo nada, no hay return. Podría tener un return, pero no hace falta. Podría tener solamente un return punto y coma para decir, acá termina el programa. Acá termina la función. ¿Sí? Pero la función igual va a terminar cuando llegue hasta la llave. ¿Sí? Esta funciona igual. La función igual va a terminar cuando llegue hasta las llaves. O sea, las funciones terminan cuando hay un return con un tipo de variable, una variable,
hay un return sin nada, o cuando se llega, digamos, acuérdense que secuencialmente el programa funciona como siempre, va avanzando línea por línea, cuando llega la llave, la función termina. ¿Sí? Si ustedes tratan de devolver algo acá, supongo que se van a enojar bastante. ¿Sí? Porque está diciendo, no. La función, o sea, dice, hay un return con un valor en una función que debería retornar void. ¿Sí? Bueno. Pero el return solo no me dice nada, no se enoja, y funciona. Pero en general, si la función es void, no se pone el return. Simplemente cuando llega a las llaves, termina el programa. ¿Sí? Hay veces que nosotros podemos querer que la función termine antes, después vamos a ver eso. Entonces pondríamos un return vacío. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Está fácil esto, ¿no? Entonces vamos a usar funciones para separar nuestro código. Por ejemplo, vamos a salir el de la nota. Nota.c. Vamos a hacer la función que devuelva la nota ingresada por teclado. Ingreso nota. No va a recibir nada. Yo por ahí las llaves me gusta ponerlas acá. Pero en realidad, acuérdense que eso ustedes lo hacen como ustedes quieran. Podrían ir abajo también. Podría estar acá. Entonces, ingreso nota. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Va a devolver una nota. ¿Sí? Obviamente. Entonces tendríamos que poner return nota. Si vamos a devolver nota, fíjense que no está definido nota acá porque era void, no recibe nada, entonces habría que definir nota. ¿Y qué vamos a hacer? Y le vamos a pedir al usuario que ingrese la nota. ¿Sí? Entonces, printf, ingrese la calificación. Vamos a poner un scaf. Y ahí funcionaría. Ahí lo que le podríamos agregar es que use un do while, ¿no? Entonces, acá vamos a poner int nota. Ahora un detalle, ¿no? Este nota, vamos a hablar sobre este nota y sobre este nota. Entonces, vamos a decir que nota es igual a ingreso de nota y no recibe nada. Y vamos a imprimirlo acá. printf. O podríamos agarrar y acá hacer lo que hacíamos siempre, ¿no? If nota es mayor o igual a 6. Aprobado. Uy, ¿qué pasó? Corremos esto. ¿Se ve lo que hice, no? A ver si entro todo en la pantalla ahí. ¿Se alcanza a ver bien? Entonces tenemos una función. El encabezado de la función es int, ingreso nota, devuelve un tipo entero. Se llama ingreso nota y no recibe ningún parámetro. Adentro de la función simplemente le pido que ingrese una calificación, la ingreso y la devuelvo. Perdón. En la función main, yo defino una variable nota y digo que nota va a ser igual a lo que me devuelva la función ingreso nota. ¿Sí? Y después simplemente voy a imprimir si está aprobado o desaprobado dependiendo del valor de la nota. ¿Sí? Acá está el llamado a la función, de vuelta. Va a devolver un entero, o sea que devuelve un entero la función, o sea que para que no tenga warning y no pierda información, debería ser del mismo tipo. Y el llamado, como es void, va con paréntesis. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Ingrese la calificación.
Entonces yo digo un 5, tac, desaprobado. ¿Sí? Vamos a correr la vuelta, vamos a poner un 6, aprobado. Bien. Podríamos poner el if y el else dentro de otro, hacer Correcto. otra. Correcto, eso vamos a hacer ahora. Ah, bien. Entonces vamos a hacer ahora una función que determine la condición. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, ¿qué va a devolver la función? No va a devolver nada, ¿sí? Porque simplemente va a imprimir en la función eso. Entonces es de tipo, no devuelve nada, o devuelve un void, como ustedes quieran. ¿Sí? Y entonces vamos a poner impresión, estado. ¿Sí? ¿Y qué va a recibir? Una nota. ¿Sí? Int nota. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a hacer lo que necesita. Ahí. De vuelta acá. Tenemos nota definida ya en la lista de parámetros, entonces no hace falta definirla en el cuerpo de la función. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar, no devuelve nada a la función impresión de estado, pero sí recibe un valor, que es nota. Entonces, vamos a poner impresión de estado y le pasamos nota. Ahí está. Y vemos los tres tipos de función que, bueno, en realidad todavía queda el otro. Podríamos hacer el saludo igual. ¿Ven? Vamos a ver si lo hacemos un poco más chico para que se vea todo en la misma pantalla. ¿Se alcanza a leer? ¿Es legible, digamos? ¿Sí? ¿O hace falta que sea grande? Yo soy medio ciego y viejo, así. Bueno. Entonces, tenemos a lo que iba también. Esto obviamente que funciona. Espero. Ingresé la verificación. 5, desaprobado. Bien. Ingresé la verificación. 6, aprobado. Sigue funcionando esto. Y el programa está bastante más claro. Entonces, ¿cómo funciona el main? Siempre, 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 los programas funcionan, ¿no es cierto? Es como que pasa por todas estas definiciones, ¿sí? El compilador o el programa cuando está ejecutando y después ejecuta el main. Y cuando está ejecutando el main, en este paso, tiene que estar definida ya esta función. Por eso la ponemos arriba. ¿Sí? Entonces, llama ingreso nota, no le pasa nada. Hay un ruidito de micrófono. ¿Quién es? Apaga el micrófono. A ver, voy a ver quién es. Soy yo, no. ¿Quién está haciendo ruido? Ahí está. ¿Están viendo de vuelta? ¿Ya está? Me arriesgo a que dejen prendido de vuelta el micrófono. Bueno, entonces tenemos la primera función, la segunda función y el main. ¿Sí? En el main va a llamar primero la primera función, después la segunda. ¿Ven cómo es la dinámica? Entonces, nota, acá hay tres definiciones de nota. La definición de nota en main, la definición de nota acá en impresión de estado y la definición de nota en ingreso de nota. Ninguna es la misma que la otra. Son tres variables diferentes. ¿Sí? Es una toma. Son tres variables diferentes. Ninguna tiene nada que ver con la otra. Están guardadas en posiciones de memoria diferentes. ¿Sí? Están guardadas en posiciones diferentes de memoria. Y no hay ninguna manera en la que esta nota se pueda llegar a confundir con esta en el programa. ¿Sí? Cada variable, únicamente, esto lo vamos a ver en la clase que viene, únicamente puede vivir dentro de las llaves de la función donde está definida. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, sí, profe. esa parte es importante.
lo otro que podíamos hacer era, acá, agregarle el while. Esto ven acá. Mientras que nota sea, repetir, mientras que nota sea menor que 1 o nota sea mayor que 10. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esto es que funciona, ingreso en la aplicación, si yo pongo un 11, no me dice nada, no me deja, si pongo un 0 no me deja, y si pongo un 1, sí. Y si pongo un 10, sí. ¿Estamos? Listo, ahí quedó andando. ¿Dudas hasta acá? Esto viene bien, ¿no? Entonces las funciones pueden tener un parámetro, dos parámetros o muchísimos parámetros. El estándar te pide que el compilador sea capaz de al menos 250. No es practicable mandar a una función más de 3 o 4 parámetros. ¿Sí? No tiene mucho sentido. Aunque podría. ¿Sí? Después voy a buscar bien cuáles son los límites que exige el estándar. La verdad no lo sé. O sea, sí los he leído por ahí, pero no los retengo. Pero son muchos, no tiene sentido. Es practicablemente, pueden poner todos los que quieran. Digamos, prácticamente pueden poner todos los que quieran. Pero en las funciones, nosotros, ¿qué es lo que queremos en las funciones? Miren estas funciones. ¿Qué tienen de particular? Fíjense el nombre de la función. Ingreso nota. ¿Qué hace la función ingreso nota? Como su nombre lo indica, que esa es la gracia, ¿sí? Se ingresa una nota. ¿Se ve? Las funciones, nosotros tenemos que dividirlas en partecitas que hagan algo muy específico, ¿sí? Y en lo posible que eso esté reflejado en su nombre. No sirve de nada hacer una función que tenga todo el main de vuelta. Es como dijeron, che, no uses todo el programa en el main, ponerlo en funciones. Y vos copias todo lo que está en el main y lo pones en una función y que se llame proceso. ¿Sí? No sirve. La idea de las funciones es que nosotros podamos reutilizarla en nuestro programa o en alguno futuro. Y entonces, por ejemplo, ahora yo hice ya esta función que se llama ingreso nota. Listo. ¿Cuántas veces nosotros hicimos ingreso de notas desde el principio de año? Un montón de veces, ¿no? Entonces quiere decir que ahora cada vez que, para que ustedes se pongan a ver, hacia adelante va a haber otra cantidad de veces semejante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nada, mirá, ya tengo la función hecha. La puedo copiar y pegar y llevar a cualquier programa y ya esta función me sirve. ¿Sí? Ya está hecha. Entonces yo voy a donde yo quiero, la copio y la pego. Después vamos a ver que hay mejores maneras de hacerlo. Pero ya tenemos nuestra función hecha. Ya está buena, ya no me voy a equivocar. ¿Sí? Ya está andando. Y fíjense, bueno, la otra función, impresión de estado. ¿Qué hace la función impresión de estado? Y imprime el estado dependiendo de la nota. ¿Sí? Imprime el estado dependiendo de la nota. Es muy fácil. Y entonces nuestro programa ahora hasta se entiende mucho más. ¿Sí? En el main, yo sé que ingreso la nota y la guardo en nota y después imprimo el estado teniendo en cuenta la nota que acabo de ingresar. ¿Sí? Me decía la letra tan chica. ¿Se entiende? Nosotros tendríamos que trabajar así, hacer funciones chiquititas. No hace falta que sean con muchas líneas. No hay un límite, pero mientras menos variables, mientras menos líneas tenga, ¿qué va a pasar? Y yo tengo menos probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Yo acá estoy viendo una función, estoy viendo solo la función esta, y estoy viendo que son 4 líneas. ¿Sí? Tengo mucha menos probabilidad de equivocarme, porque me estoy enfocando en estas 4 líneas. Cuando esto ande, después yo no me preocupo más. ¿Sí? Ya está, yo sé que esta función anda. ¿Está? Y no la miro más. Y no va a estar en el medio del código molestando. Está por ahí guardada. ¿Sí? Bueno. Bueno, y bueno, un poquito, algunas aclaraciones
de las funciones de los valores de retorno son estos, ¿sí? Que habíamos dicho que en el caso de esa, si no devuelve nada, tiene que ser void. Este programita simplemente imprime n más y asterisco, o sea, intercalado, ¿sí? No es nada, simplemente imprime una línea, así se llama la función, imprime línea, que podría estar buena, por ejemplo, para, yo veo que por ahí hay muchos que les gusta hacerlos con mucho ruido en la imagen de los programas. Vamos a poner, a ver. Saludo verboso. Vamos a poner. Vamos a hacer la función esa. Vamos a copiarla porque soy muy vago. ¿Qué es lo que hace este programa? Entonces, imprime línea, entonces vamos a hacer otra función acá, la de saludo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces vamos a poner acá. Vamos a llamar. Imprime línea y le vamos a mandar 10. Saludo. Y vamos a imprimir de vuelta la línea abajo. Ahí está. Ay, miren esto. Digo, no me quedó bien. Le faltan 2 por lo menos. Bueno. Ahí está. Y vamos a imprimir 2 más. 2 más, sí. Ahí está. Ah. Y eso también un poco, imagínense en el main si tendría que poner esto 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o todas las veces que haga falta, ¿no? Y es mucho mejor, digamos, esta es una de las mejores cosas que tiene hacer trabajar con funciones. ¿Sí? No me ensucia tanto mi código, yo ya sé que hay una función por ahí que se llama imprime línea. Bueno. Y que la puedo llamar cuando yo quiera y mandarle cuántos asteriscos y signos más imprimo. ¿Sí? Bueno, entonces hay veces que no se imprime, no devuelve nada, como ya lo habíamos visto varias veces. Y lo otro era, bueno, el uso de la función, ¿no? El uso del valor de la función. Vamos a hacer este programita. A ver. Mi media.c. Entonces vamos a hacer el programita de la media. Ya sé dónde estaba. Teníamos que mandarle dos. Esperaba dos valores. Era algo así, ¿no? Vamos a hacerlo más rápido. Bueno, miren, una cosa que ustedes podrían hacer también es directamente, vamos a hacer todas las versiones. Vamos a hacerlo. En suma es igual a n1 más... ¿Por qué están tan callados? Resultado es igual a... En vez de usar el cast como está en el slide, directamente voy a hacer suma dividido 2 puntos. ¿Sí? Al ponerle el punto, le digo que es en realidad un flotante, ¿sí? Y debería andar. Entonces, acá vamos a imprimir, vamos a poner primero
dos variables, no vamos a ingresarla, vamos a poner A que va a valer 7 y B que va a valer 8. Entonces vamos a decir la media entre %d y %d es %.2f. Porque acuérdense que es un flotante. ¿Sí? Y ahora ya lo voy a salvar. Entonces voy a poner A, B y M, que va a ser el valor de la media, que yo lo defino acá. ¿Sí? Y acuérdense que teníamos que salvar el valor de la media. M es igual a, llamo a la función media y le paso A y B. No me olvidé nada. La media entre 7 y 8 es 7,5. ¿Vamos? Esto es. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero, yo lo que quería mostrarles era lo que está en el slide, pero antes quiero mostrar otra cosa. Miren acá, la función. Sí, está todo muy lindo y está bien, ¿no es cierto? La media, definí una variable resultado, definí una variable suma, cargué en suma. Capaz que no hace falta suma. ¿Sí? Capaz que simplemente puedo poner acá N1 más N2. ¿Sí? Esto funciona igual. ¿Estamos? Y capaz que el resultado tampoco hace falta. ¿Por qué no directamente devolvemos la media y listo? ¿Sí? Esto también se hace. Y también está bueno. O sea, ¿qué ventaja tiene esto? Porque te decís, bueno, pero es una línea. Podría haberlo hecho en M. ¿Está bien? Pero acá queda como que queda autodocumentado, ¿sí? No hace falta que ustedes hagan un comentario acá y que pongan esto, acá se calcula la media, ¿sí? Acá se calcula la media. ¿Para qué? Si la función se llama media, es obvio que esta es la media, ¿sí? ¿Se entiende? Y entonces no hace falta que ustedes vengan acá abajo y escriban, por ejemplo, si yo hubiese usado esta línea acá, M es igual a esto, si lo hacía así, ahí capaz que tenía que aclarar. Es decir, capaz que tengo que aclarar porque capaz que no está muy claro que estoy calculando la media. ¿Sí? Entonces capaz que ahí sí convenía escribir, che, acá calculo la media. Pero ¿qué tal si yo digo, no, mirá, yo hice una función que se llama media y la cargo en M. Ya está. Yo sé que en M está la media. ¿Sí? Está acá, M está la media. ¿Y la media cómo se va a calcular? Y bueno, no importa cómo se calcule la media. Espero que sea esta ecuación. Y si no, la voy a corregir y la voy a cambiar por la correcta. ¿Sí? Pero está en la función media. Y entonces, ¿se acuerdan cuando yo le dije, no siempre hacen falta los comentarios? Capaz que un programa que tiene muchos comentarios no es bueno. Pues si tengo que estar aclarando a cada rato, quiere decir que no me estoy expresando con propiedad, vendría a ser, ¿no? En cambio, si las cosas que yo las digo son claras desde el principio, entonces quiere decir que me estoy expresando bien. Lo mismo acá. Si yo hago un programa y ya de entrada se entiende, y está bien, ¿para qué voy a comentarlo? ¿Sí? Entonces, una de las métricas que se usa en programación es, si el programa está muy comentado, y capaz que tendrías que revisar algo, porque si vos, para que se entienda, tenés que hacer tantos comentarios, y entonces quiere decir que está medio enmarañada la cosa. ¿Se entiende un poco ese concepto? Entonces, acá este programa está súper claro. Tenemos dos variables, A y B, y un float m. ¿Y qué vamos a hacer con el float m? Y le vamos a cargar lo que devuelva la variable media. ¿Sí? Esto sigue andando. Y ahora volvemos al... bueno, andaba, vieron que esto anda bien, ¿no? Esto anda bien. Podría poner el float allá arriba. Podría poner el float como cast acá. Perdón, acá, y no poner este punto. Y quizá... Esto también vale, y está bien, ¿sí? Estoy haciendo que la suma sea flotante por un ratito, para que al dividirlo por 2 haya promoción de este 2 y se lo pasa a flotante, para que el return devuelva un flotante como pide la función. ¿Sí?
Porque si no perdería, si yo no le pongo esto. Miren qué es lo que va a pasar. N es entero y el 2 es entero. La división entre dos enteros va a ser entero. Y probablemente no me diga nada, ¿eh? Pero está mal. ¿Por qué no me dice nada? Porque se acuerdan que cuando hacíamos los pasajes de int a float y de float a int, era bastante transparente. Perdíamos información, simplemente. ¿Sí? Y ahí perdimos información. Por eso es conveniente siempre hacerlo el otro paso. El paso de dejar bien claro que yo voy a crear un float que se va a llamar resultado, ¿sí? Y hacer el return de resultado con la media. Eso sería lo mejor, porque quedaría más claro. Y por 2 líneas más. Pero esto, de última, no está mal tampoco. ¿Eh? Así. Así. Anda. ¿De cuáles de las versiones a mí me gusta más? Y a mí capaz que me gustaría ponerle esto, 2.0 o 2 puntos y listo. ¿Sí? Esa es la versión que me gusta más a mí. Como claro, como claridad, quizá es esta. Esta. Resultado, vamos a copiar esto. Resultado es igual a esto. Esto. Como claro, me parece que esto puede llegar a ser... Y puede ser más claro todavía. ¿Sí? Incluso acá el cast quizá queda más claro que poner esto. Para que no nos confundamos. Es decir, no, yo sé que son enteros y que la edición va a dar entera, pero quiero mandar un float. Poniendo acá esto así, es como que puede darse a confusión. Yo sé que funciona y está bien, y funciona porque este es un flotante, y en realidad hay una promoción de este lado. Pero capaz que poner el cast esto ya más claro. ¿Sí? ¿Se entiende un poco las discusiones estas de por qué hago las cosas que hago? Vamos a dejarlo así. Y ahora seguimos con los slides. Y yo hablo y no sé si está claro. Bueno. El valor de retorno. ¿Se entiende? El valor de retorno. Yo acá, ¿qué pasó? Lo salvé en M y después imprimí el M. Pero podría directamente imprimirlo acá. ¿Sí? Sin M. Entonces digo, la media entre A y B es, y acá, donde hay un float, y me pide un float por el tipo de dato, por el tipo de especificador de formato que le pongo en el printf, espera que acá haya un float. Pero acá va a haber un float, porque la función devuelve un float. ¿Sí? La función devuelve un float. Entonces, yo puedo usar directamente el llamado a la función acá en el printf a donde lo voy a usar. Directamente donde lo voy a usar. ¿Sí? Directamente donde lo estoy por usar, se puede poner ahí el llamado a la función. Porque, ¿qué va a pasar? Y el printf va a preparar esta cadena y va a decir, bueno, esta es la cadena, le voy a mandar estas variables, y cuando se encuentra acá con esto, no se hace el llamado a printf, hasta que no se resuelva esta función. ¿Sí? Entonces, el printf no se llama hasta que acá no haya un float. O sea que se suspende la parte del printf, se llama a esta función, se ejecuta esta función, y el valor de retorno se lo reemplaza por esto, y ahora sí, entonces la función printf se va a llamar con esta cadena, A, B, y un float, que justamente es el resultado de la media entre A y B. ¿Estamos? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces también lo podemos usar ahí. Y los llamados a funciones se pueden usar en cualquier circunstancia. ¿Ven? Pueden hacer un llamado a una función. Por ejemplo,
acá. Directamente en una división, por ejemplo, dividen por la media. O por ejemplo, pueden hacer algo más complejo, como por ejemplo, pueden ponerlo dentro de un if. Pueden poner algo dentro de un if. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos o por ejemplo, el promedio de dos variables, de dos notas, ¿no? Vamos a ver. Distado. Vamos a hacer este ejemplo, miren. Yo quiero saber si una persona aprueba o no. Entonces, voy a hacer una función que devuelva un int aprobado. Fíjese cómo se va a llamar la función. Se va a llamar aprobado. Y entonces, la función va a recibir dos notas. Parcial 1 y parcial 2. Vamos a devolver un resultado que tiene que ser int. ¿Y qué vamos a hacer? Y acá vamos a poner vamos a poner acá con dos parciales, como tiene que ser. Por ejemplo, si los dos parciales son mayores que 60, ¿sí? Entonces pone si P1 es mayor o igual a 6. P2 es mayor o igual a 6. Entonces, vamos a poner resultado igual a 1. ¿Está? Y si no, acá vamos a poner el resultado igual a 0. ¿Sí? Listo, aprobado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hice esto? Y porque capaz que para aprobar, la condición puede llegarse mucho más compleja, como por ejemplo la que usted tiene en Informática 1. Es decir, no, si la parte práctica del parcial está aprobada y la parte teórica del parcial no está aprobada, pero el promedio es 60, de todas formas está aprobado. ¿Sí? Entonces, puede ser la condición de aprobación, puede ser lo más re complicada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿sabes qué? Toda esa complicación la vamos a meter dentro de una función. Y vamos a resolverla dentro de una función. Y simplemente me va a devolver la función 0 o 1, dependiendo si está aprobado o no. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Y yo voy a mandar y voy a escribir, acá voy a hacer un if, donde voy a decir, sí, aprobado, por ejemplo, con 6 y 6, ¿sí? Printf, felicitaciones. ¿Bien? Si está aprobado, con 6 y 6, entonces felicitaciones. Vamos a meterle acá el P1 y P2. P1 y P2. Ya son grandes, no se ríen porque puse una regla que se llama P2. Si estaría mi hijo acá, se estaría matando de risa. Felicitaciones. Hay que estudiar más. ¿Estamos? Entonces, hay que estudiar más. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que el if entra a la parte positiva del printf cuando acá hay un valor distinto de 0. ¿Sí? ¿Y qué puse dentro de 0? Y es lo que devuelve la función. Lo que devuelve la función es lo que yo estoy evaluando. ¿Sí? Como las notas no son mayores o iguales a 6, entonces aprobado devuelve un 0. Y entonces el if en 0 se va al else. ¿Sí? Entonces, ahí es como que yo ya sé, a ver, ¿cómo está documentado esto? Y ahí en aprobado están las condiciones, esa es otra manera de escribir un programa. En aprobado están las condiciones
para probar justamente, porque después yo la uso con aprobado. Vamos a usar algunas funciones más adelante de este tipo, en donde el resultado de lo que devuelve la función es lo que hace o activa o no, digamos, una condición en el if. ¿Sí? Esa es otra manera de escribir. ¿Se entendió esta parte, no? Y tiene sentido, voy a decir, ¿y por qué no pusiste un if ahí? Y bueno, porque yo no quería poner un if ahí, justamente. Yo no quería hacer un if muy complejo, yo quería que el programa siga siendo simple. ¿Sí? Si está aprobado, que lo felicite, y si no, que lo rete. Listo. ¿Estamos? En aprobado estarán todas las condiciones. Y las condiciones pueden ser mucho más complejas, como les dije. Y entonces, mi programa sigue siendo sencillo y claro. Sí, Ramiro, ¿era? Estaba por escribir. No, toqué sin querer, no. Bueno. ¿Se entiende, no? Entonces, las funciones, el valor que devuelve las funciones, ustedes lo pueden usar directamente para salvar el valor y guardarlo. ¿Cuál es la diferencia principal, no? Si ustedes llaman a la función y lo guardan en una variable, ese valor se queda guardado en la variable. Si ustedes directamente lo mandan a imprimir y perdieron el valor de la variable. ¿Se ve eso o no? Ahí lo pierden. Si ustedes, vamos a ver este caso. Vamos a ir al de la media. ¿Estaba la media por ahí? Bimedia. Yo acá puedo poner otra cosa. Vamos a... Esto es buenísimo. Esto está bien también, ¿no? Está bien. Yo puedo poner media y vamos a mandar A y B. Este programa anda, pero... ¿anda? ¿Qué pasa si yo pongo acá un 9? Primer error. Es decir, ¿pero por qué sigue diciendo 7,5? Y bueno, eso fue porque, sin querer, yo escribí 7,5, entonces está imprimiendo 7,5, listo. ¿Sí? Vamos a poner... ¿Y por qué, por ejemplo, vamos a poner el M de vuelta? Bueno, acá va a dar un warning, y por esto ustedes tienen que prestar atención a los warnings. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, aparte queda mal. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que M está siendo usado sin inicializar. ¿Sí? Ojo, dice, porque te puede devolver cualquier cosa. De hecho, está devolviendo cualquier cosa. Vamos a ponerle un número para que no dé el error. ¿Y por qué no me da el valor de la media? ¿Qué pasó con el valor de la media? ¿Alguien? Se perdió. Se pierde. Nadie lo resolvió. No, o sea, se pierde. Nadie lo usa. ¿Sí? Como cuando acá usamos printf, el valor de retorno de printf, ¿cómo que hay valor de retorno de printf? Hay valor de retorno de printf. ¿Sí? Printf devuelve la cantidad de caracteres que se imprimieron. ¿Sí? Y se está perdiendo acá. ¿Está? Vamos a dejar esto como estaba. ¿Está bien? Vamos a ponerlo como estaba ahí. Vamos a imprimir, quiero ir a que vean el valor de printf. Retorno printf.c. Printf tiene un valor de retorno. Este audio dijimos que tenía 7 letras, ¿no? Más el barra n, van a ser 8. Si R no se usa, ya sé. Vamos a salvar el valor de printf en R.
Ya me dice que no se usa, está seteado pero no se usa, está bien. Ahora vamos a imprimir el valor de R. 8. ¿Ven? Eran las 7 letras de Claudio más el barra n. ¿Sí? Printf devuelve la cantidad de caracteres que se imprimieron. Si nosotros vamos a ver la ayuda de printf, me parece que este printf no es. Aguanten un segundito. Si ustedes se fijan, printf. Oh, que era largo. Bueno, acá está todo. Return value, ahí está. Ajá. Digamos, con la terminación, con el retorno exitoso de la función, ¿sí? La función devuelve la cantidad de caracteres impresos. ¿Sí? ¿Eh? Eso dice la ayuda. Nunca lo vimos, pero dice la ayuda. Entonces, cuando nosotros tenemos... vamos a dejar esto. Vamos a dejarlo. Cuando nosotros tenemos una función, nosotros podemos o no salvar el valor de retorno. No hay warning. De hecho, toda la vida hasta ahora estuvimos llamando a funciones, y a printf, por ejemplo, y no salvamos el valor de retorno. Y porque no nos interesa. Hay veces que no nos interesa lo que devuelve la función. Hay veces que nos devuelve algo simplemente para indicar que funcionó o que no funcionó algo. ¿Sí? Pero yo quería que haga otra cosa, no importa. ¿Sí? Puede pasar. Bueno, si el valor de la función no se usa, se pierde. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Ahí está, usamos lo que les decía recién, printf y scanf, generalmente se descarta. ¿Sí? Y con esto cerramos. Existe algo que se llama prototipo de una función. El prototipo de la función nos sirve para indicarle al compilador qué tipo de función estamos usando. ¿Sí? Ahora ya vamos a verlo acá. Vamos a ver lo de... Recién había hecho un programita que dije, este va a estar bueno para luego. Acá, no, ¿cuál era el programa de...? El que tenía 3 funciones, el estado. Y estado. Pero este estado no, había otro estado. ¿Cuál era? Argumento y parámetro medio. ¿Nota? Este. ¿No tenía más funciones este? Muchas veces nosotros vamos a tener muchas funciones en nuestros programas, y es posible que algunas funciones llamen a otras funciones, porque puede pasar eso, ¿no? Que nosotros desde esta función yo llame a esta, por ejemplo. O que desde esta yo llame a esta. Y yo les dije, por ejemplo, que las funciones tienen que estar definidas antes que el programa haga un llamado, ¿sí? O sea, si uno las mira como está el programa desde arriba, escrito desde arriba hacia abajo, tienen que estar definidas las funciones para que no haya errores ni warning. Tiene que estar definida antes de que se haga el llamado, siempre y cuando hablando desde arriba hacia abajo. Y muchas veces, cuando hay muchas funciones y están medio entrelazadas, eso no es posible. Otras veces, estas funciones van a estar en otros archivos, como vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Las funciones están en otros archivos. Entonces, nosotros necesitamos tener una manera de decirle, no, esta función es así. Créeme que es así. Como por ejemplo pasa con el printf. El printf, cuando nosotros llamamos, acá no está definida. ¿Por qué no está definida el printf? Porque nosotros le estamos diciendo acá adentro cómo es printf. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le indicamos al compilador cómo es una función? Con los prototipos. ¿Sí? Los prototipos sirven para que nosotros le digamos al compilador, che, hay una función que hace esto, o en realidad no, hay una función que devuelve esto y recibe esto,
y que después te voy a mostrar cómo está hecho, ¿sí? Entonces no se generan errores. Porque yo hasta ahora les dije que las funciones había que definirlas antes, ¿sí? Antes que se usen. O sea, arriba del main. Pero en realidad no hace falta, simplemente hace falta que les recuerden al compilador cómo va a estar, ¿sí? Fíjense que esto me da error, un Word, ¿sí? ¿Lo ven? Me da errores por todos lados, como dice declaración implícita de la función media. ¿Cómo se enojó? Para eso están los prototipos. Nosotros podemos poner todos los prototipos arriba, ¿sí? Fíjense que ahora sí puse un punto y coma, y no le puse las llaves, no la definía la función. Simplemente dije, che, hay una función que se llama media, que devuelve un flotante, y que recibe 2 parámetros, ¿sí? Bueno, y fíjate que ahora el compilador no me da ningún error. ¿Lo ven? Simplemente saco esa línea, y se pone nervioso, ¿sí? La devuelvo, y anda bien. ¿Qué pasó? Simplemente eso. Cuando llega acá a esta parte, el compilador, si no está el prototipo, dice, no, nadie me definió a media. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? No, chao. Entró en pánico y explotó. En cambio, ahora, cuando llega hasta acá, dice, ¿sabes cómo es media? No, no sabe cómo es media. Simplemente sabe que devuelve un float. Ah, bien, coincide acá con el especificador de conversor donde voy a usar el valor de retorno. Yo le paso A y B, que son enteros. Ajá, el media, yo sé que son 2 valores y son enteros. Ah, perfecto, está todo bien entonces. Después vemos cómo está escrito, ¿sí? Pero hasta este momento el compilador ya tiene una idea de qué está trabajando y sabe que esto ahí encaja, ¿sí? Después la definición de la función se hace abajo. Y esto está bueno cuando, ya les digo, hay muchas funciones y no estoy seguro de bien de cuál tengo que definir primero porque desde una se llama la otra y después de la otra se llama esta otra. Entonces digo, no, ¿qué hago? Bueno, hago todos los prototipos acá, pongo todos los prototipos arriba y todas las funciones abajo. Y abajo no me importa el orden de la función, porque ya cuando pasó esta etapa, ¿sí? Ya todas las funciones, el compilador sabe cómo son, al menos qué valores reciben y qué valores devuelven. Y entonces puede funcionar, ¿sí? Entonces, este lo vamos a dejar como estaba. Y vamos a ver el caso de recién de nota. Y nota, acá. Yo voy a pasar todas las funciones estas para acá abajo. Otra ventaja que tiene hacer esto es que yo apenas abro el programa, yo tengo las funciones, tengo el main, ya voy a arreglarlo, no se preocupen. Yo apenas abro el programa, incluso pueden estar, fíjense que en orden diferente al que estaban. Yo primero hice ingreso nota y abajo estaba impresión y acá dije no. Me quedó así, chao, quedó así. ¿Sí? Y entonces acá yo tengo el main. Y si yo ya sé que impresión de estado anda y yo ya sé que nota anda, no me importa cómo están hechas. Están mucho más abajo. ¿Sí? Ni las veo, no las veo yo, porque yo cuando abro el programa ya me sale el main, que es la parte importante. Si quiero ir a una función específica, y bueno, voy a ingreso nota, a ver, ¿dónde está? Acá, listo. Voy a ingreso nota y miro cómo está. Pero no me preocupo por las otras funciones. ¿Sí? Y esto, fíjense que esto obviamente va a andar igual. ¿Sí? Entonces, lo usual hasta ahora es esto. Escribir los prototipos y abajo escribir las funciones. ¿Sí? En los prototipos les recuerdo, tiene que ser exactamente igual. Si no son iguales, les va a decir que hay incongruencia. Por ejemplo, yo digo acá, ahí está. Me dice tipos conflictivos para ingreso nota, ¿sí? Me dice, no está bien, ¿sí? Hay un error. Mirá, dice, está esta, y sin embargo el prototipo es este. ¿Sí? ¿Ven? Bueno. Pero como es void, está todo bien. Y otra cosa, ya para cerrar, y con esto termino. Bueno, esto anda. Bien. Es que no hace falta poner el nombre de la variable en el prototipo. Simplemente decir el tipo. ¿Sí?
únicamente el tipo. Si hubiese más variables, esto fíjense que anda, porque en realidad esto es simplemente para avisarle al compilador que recibe un entero y que devuelve un void, ¿sí? Y que se llama de esta forma. Si fuesen más variables, no importa, coma, otro int, ¿sí? Y eso va a funcionar. Ahora no funciona porque mi impresión no es. Pero no hace falta ponerle los nombres a las variables, simplemente los tipos separados por coma, ¿sí? Pero no hace falta que la variable esté escrita. De hecho, puedo ponerle cualquier nombre, que no importa, R. La función anda igual porque descarta totalmente el nombre de la variable que nosotros le pongamos acá. En realidad el único que vale es el que está abajo en la definición, ¿sí? Esta es la que vale. Not. Acá esto no importa. Entonces cuando nosotros directamente se lo sacamos y listo. ¿Estamos con esto? Bueno, a ver qué más me olvidé de esto. Ahí está. La definición y el prototipo tienen que ser exactamente iguales. Fíjense que la diferencia es el punto y coma. Acá no lleva, en la definición no lleva punto y coma, el prototipo sí. Bueno, esto es todo lo que les dije. Y justo quedamos para la clase que viene, la segunda parte. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. ¿Alguien más? No, se entendió bastante bien. Ah, bastante bien. En mi casa, bastante no es suficiente. Si no está bien, tiene que ser. Bastante bien es casi tirándome abajo. Me tiran abajo un tren. Bastante. Se entendió bien entonces, profe. Bien, 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 así, ese. Sí, se entendió todo. Claro que dice, ¿te gustó la comida? Bastante bien. O sea, me taparon con dientes. Bastante bien. No, pero sí se entendió, profe, sí se entendió. Listo. Listo entonces. Si no tienen ninguna pregunta, acuérdense que, bueno, seguimos con los prácticos durante la semana y el miércoles tenemos... el miércoles no. El viernes tenemos consulta. Aprovechen los últimos días de consulta. Antes del parcial. Bueno, profe. Vamos